Hola amigos, bienvenidos a este video de Math2Me Prime. Yo soy la maestra Gabriela y hoy voy a resolver la guía 2021 de la UNAM en el área de Físico-Matemáticas y de las Ingenierías, en la materia de Física. No se te olvide acompañarme en esta travesía para que aprendas algunos tips y la manera en la que debes de pensar estos problemas de física. Antes de iniciar con los ejercicios, déjame decirte que puedes suscribirte aquí al canal y activar la campanita que está aquí abajo para recibir las notificaciones cuando subimos algún video nuevo. Y también no se te olvide darle like a este video. Bueno, iniciemos con la primera pregunta. La primera pregunta es: el desplazamiento de un ferrocarril se describe en la siguiente gráfica: posición X contra tiempo T. A partir de los datos mostrados se puede deducir que el movimiento es rectilíneo con... Y ahí están las 4 opciones de respuesta: aceleración constante, aceleración variable, velocidad constante o velocidad variable. Bueno, para resolver esta pregunta hay que analizar la gráfica. Observa cómo aquí está el tiempo, como ya se nos dijo, y está en segundos, y aquí está la posición, que está en metros. Si la recta fuera así, ¿qué verías? Que a diferentes tiempos el cuerpo está en la misma posición, por lo tanto es un cuerpo inmóvil, ¿no? En el segundo 0 está en 20 metros y después en el segundo 0.2 está también en 20 metros y así sucesivamente. Ese sería un movimiento cuya velocidad es 0 y por lo tanto la aceleración pues también es 0. Pero ese no es el caso. Esto solamente nos sirvió para que vayas practicando poco a poco tu mente de cómo interpretar este tipo de gráficas. Bueno, borremos aquí esto y vayámonos a analizar esta gráfica. Observa cómo en el segundo 0 la posición de este objeto está en 0. Luego en el segundo 0.1, ¿qué pasa? Observa cómo recorrió este tramito y al coincidir en el eje, en la gráfica, se llega a este punto que está aquí, ¿verdad? Muy bien, cuando lo prolongamos en el otro eje, observa cómo ha recorrido esta distancia en este tiempo, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si nos movemos un segundo más? O sea, recorremos este tramito que está aquí, que si te das cuenta, este tramito es igual a este cachito que está acá. Luego intersectamos a qué valor de X le corresponde y llegamos a este valor de acá. Observa que se forma un tramito que es más o menos igual a este, ¿verdad? Muy bien, ahora tomemos otro cachito de aquí y veamos cómo, donde interseca en la gráfica y luego en el eje Y a la posición. Vemos que llega más o menos por aquí. Observa cómo este cachito es igual. ¿Observas cómo se respeta la misma proporción de tiempos y distancias? Bueno, eso quiere decir que el cambio en el tiempo es constante. El cambio de la distancia en el tiempo es constante y por lo tanto se trata de una velocidad constante. Si recorriera cachitos que cambiarían así de tamaño, por ejemplo, primero así, después así, después así, pues hablaría de una aceleración porque está recorriendo distancias diferentes en el mismo intervalo de tiempo. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que este cuerpo describe un movimiento que está a una velocidad constante. Y este es el inciso C. Muy bien, pasemos al siguiente ejercicio. Un auto arranca con una aceleración constante de 1.8 metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad del auto 2 segundos después de iniciar su movimiento es... Bueno, como no se nos dice a qué velocidad empezó su movimiento, suponemos nosotros que es a 0 metros sobre segundo. Estaba a 0 metros sobre segundo y después de 2 segundos queremos saber dónde está. O sea, dónde está después de 2 segundos, ¿vale? Aquí. No sabemos a qué velocidad está este auto. Lo que sí sabemos es que tiene una aceleración constante de 1.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Que aumenta su velocidad 1.8 metros sobre segundo en cada segundo. Es decir, que según esto, al primer segundo, el auto aumentó 1.8 metros sobre segundo su velocidad.
porque es en cada segundo, ¿recuerdas? Y después de un segundo aumentó otros 1.8 metros sobre segundo. Entonces, para calcular a qué velocidad o qué velocidad tiene después de 2 segundos, solamente hay que sumar 1.8 metros sobre segundo más 1.8 metros sobre segundo. Así contamos la velocidad que tuvo en el primer, después de un segundo, y luego a la que llegó después del segundo segundo. Y esto es igual a 3.6 metros sobre segundo. Muy bien, este es el valor de la velocidad que tuvo después de esos 2 segundos y que corresponde al inciso D. Muy bien, lo importante de este ejercicio entonces es que tú sepas qué significa este segundo al cuadrado o qué significa una aceleración, que está dado en las magnitudes de la aceleración, es magnitudes de metros sobre segundo al cuadrado, y que quiere decir que aumenta, esto es igual a metros sobre segundo, 1 entre segundo, y quiere decir que aumenta tanta velocidad en un segundo, y aquí 1.8 metros sobre segundo por cada segundo. Pasemos al siguiente ejercicio. 3 caballos jalan una carreta de 500 kilogramos en la misma dirección. Entonces aquí ponemos nuestra carreta, ponemos las llantitas y hay 3 caballos jalándolo. Vamos a poner 1, 2 y 3. No dibujaré los caballitos, solamente el esquema que nos ayudará a comprenderlo. 3 caballos jalan una carreta de 500 kilogramos. Esta tiene 500 kilogramos o tiene una masa de 500 kilogramos. Y la jalan aquí los caballitos en la misma dirección. O sea, van hacia acá. Vamos a suponer, podrían ir hacia el otro lado. Pero nosotros elegimos esa dirección y todos lo jalan al mismo sentido, al mismo lado. Cada uno de los caballos ejerce una fuerza de 1500 newtons. Es decir, este ejerce 1500 newtons, este también y este también, que son unidades de fuerza, ¿verdad? Si no hay fricción en la carretera y el suelo, o sea que aquí es un suelo liso, muy bonito, tal vez algún mosaico que está por ahí que deja que no haya tanta fricción o que la fricción puede ser considerada despreciable, entonces la fuerza total con la que esta es jalada es de, aquí cada caballo pues jala con una fuerza distinta, ¿verdad? Entonces recuerda que la fuerza total es la suma de todas las fuerzas que son aplicadas sobre un cuerpo. Por lo tanto, para calcular la fuerza a la que es jalada, pues solamente hay que sumar 3 veces 1500 o multiplicar 1500 newtons por 3. ¿Y qué es igual a cuánto? A 4500 newtons. ¿Que pertenece a qué inciso? Al D. Muy bien, aquí solamente recuerda entonces que la fuerza total es la suma de todas las fuerzas. En este caso, las fuerzas jalan en el mismo sentido, entonces solamente hay que sumar sus magnitudes. Sin embargo, si las fuerzas estuvieran en sentidos opuestos, pues habría que considerar los signos, ¿no? Fuerzas con signo positivo y las que jalan en sentido contrario con signo negativo. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, sobre un cuerpo se aplicaron diferentes fuerzas en dirección horizontal y con el mismo sentido, provocando que el objeto experimentara distintas aceleraciones. Basándote en la gráfica de los resultados obtenidos y despreciando la acción ejercida por la fricción entre el objeto y la superficie de contacto, ¿cuál es la masa del objeto? Aquí observa cómo tienes una gráfica donde está en el sentido X, pues la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, y en el eje Y, fuerza, en unidades de newtons. ¿No te recuerda algo esto? Si tienes fuerza y aceleración, ¿hay alguna ley que te relacione o una relación que te relacione, vaya la redundancia, estas dos magnitudes o cantidades vectoriales? Muy bien, es la segunda ley de Newton, ¿verdad? En principio estos serían vectores, pero aquí nada más vamos a considerar sus magnitudes. Es decir, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, si yo quiero conocer la masa, pues ¿qué tengo que hacer? Despejarla de esta expresión, ¿verdad?
Entonces pasamos a la aceleración que está multiplicando al otro lado de la igualdad, dividiendo. Esto de forma muy burda. Porque recuerda que en sí lo que estamos haciendo es dividir en ambos lados de la igualdad entre A. Del lado izquierdo queda F entre A y del lado derecho queda A entre A. Y A entre A es 1, por lo tanto aquí ya no aparece ese 1 y se cancela. Bueno, entonces ya que tenemos esta expresión de la masa solamente y como esta sigue una recta de este modo, pues entonces solamente hay que definir un valor de F y un valor de A. El valor de A que le corresponde al valor de F o viceversa. Es decir, por ejemplo aquí a este valor de A le corresponde este valor de F. Agarramos una pareja de estas. En este caso yo voy a agarrar una que sea conveniente, por ejemplo la que tenga que ver con este. Aceleración igual a 1.5 metros sobre segundo al cuadrado, no, de 1, ¿verdad? De 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Y a qué fuerza le corresponde? A 2.5, ¿verdad? Con fuerza de 2.5 newtons. Entonces solamente hago la división. M es igual a la fuerza, que es igual a 2.5 newtons, entre 1 metro sobre segundo al cuadrado. Recuerda que los newtons son kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, observa cómo las unidades se cancelan, ¿no? Todo este término se cancela con estas unidades y te queda un resultado en kilogramos, que es justamente lo que queremos. Y 2.5 entre 1, pues es 2.5. Entonces el resultado es 2.5 con unidades de kilogramos y que ¿a qué opción de respuesta pertenece? Al inciso B. Deje moverlo. Muy bien. Pasemos al siguiente ejercicio. Selecciona la situación que ejemplifica la realización de un trabajo mecánico. Bueno, aquí analicemos las diferentes situaciones que hay. La energía empleada para elevar la temperatura de un gas a volumen constante. Por ejemplo, aquí tenemos pues un volumen ahí constante y nosotros queremos elevar la temperatura, entonces hay que calentarlo de alguna forma. Aquí yo voy a poner una llamita representando que lo voy a calentar. Si te das cuenta, esta es un tipo de energía que es un tipo de energía calorífica. Es un tipo de energía que no está relacionada con trabajo mecánico, con algo mecánico. No se le está ejerciendo movimiento para poder calentar ese cuerpo, sino energía calorífica. Recuerda que hay diferentes tipos de energía, por lo tanto, no va por ahí, ¿verdad? Entonces la A la descartamos. El B dice los kilowatts hora gastados para mantener encendido un foco durante cierto tiempo. Entonces aquí tenemos nuestro foquito, vamos a suponer que es así. Aquí tenemos este filamento y recuerda que estos están conectados a una diferencia de potencial, vamos a ponerlo así. Aquí va los electrones moviéndose, pasan acá y después siguen su viaje por acá. Bueno, para que esto pueda funcionar debe de haber un potencial eléctrico, una diferencia de potencial. Pero este tipo de potencial que es eléctrico no está relacionado de nuevo con algo mecánico, ¿vale? Entonces tampoco va por ahí. Si bien los electrones se mueven, la fuerza que caracteriza esta, que son fuerzas coulombianas, no está relacionado con algo mecánico. Por lo tanto, nos vamos al siguiente inciso. El aumento de la energía cinética de un objeto en movimiento circular uniforme, suponiendo que tenemos un objeto en movimiento circular uniforme, por ejemplo aquí está el objeto, entonces imagínate, me quedó todo chueco, pero imagínate que es un círculo y que aquí alguien está tirando de él, ¿no? Tú estás en el centro y estás jalando a esta bolita y la estás girando sobre ti, ¿ya te lo imaginaste? Muy bien. Imagínate que en principio está en movimiento circular uniforme y luego para cambiar o aumentar su energía cinética, ¿qué tienes que hacer? Pues aplicarle una fuerza desde aquí, pero en realidad una fuerza hacia acá, ¿verdad? Una fuerza dirigida. Una fuerza sobre un radio, que es más como una pequeña torca. Entonces como que no está muy relacionada, ¿no? Porque aquí tienes que ejercer una pequeña torca para hacer esto, pero no necesariamente tienes que cambiar la dirección o la distancia a la que está del centro de aquí, ¿no? No tienes que hacer esto, sino simplemente con darle un pequeño cambio de dirección y una pequeña fuerza dirigida. Entonces no va por ahí. Pasemos al siguiente, que debe ser la opción correcta porque ya hemos cancelado las anteriores. Y dice, al empujar una caja con fuerza constante, aquí está nuestra caja,
con una fuerza constante para moverla a una cierta distancia. Observa, aquí tenemos las palabras clave. Tienes que empujar, o sea, tienes que aplicarle una fuerza para moverla a una cierta distancia. Aquí luego va a estar esta cajita. Aquí está una distancia de, incluso no se nos dice si está en un plano inclinado, ¿no? O si la tienes que mover hacia arriba. Y recuerda que el trabajo es justamente eso, la fuerza aplicada sobre una distancia. Entonces, esta es la respuesta correcta. Pasemos al siguiente inciso. Un niño está parado sobre un carrito, ambos en reposo. El primero pesa 30 kilogramos. Aquí está el niño. Vamos a hacer nuestro diagrama. Aquí está el niño y está parado sobre un carrito. Aquí están sus llantitas. Este niño pesa 30 kilogramos y cuando salta hacia adelante, observa que salta hacia adelante, entonces va hacia adelante con una velocidad de 2 metros sobre segundo, ¿vale? Y cuando salta, y el carrito es lanzado hacia atrás, este carrito se mueve hacia acá, con una velocidad de 12 metros sobre segundo. Si se desprecia la fricción, o sea que esto aquí es como un hielo o una especie de mosaico muy liso, ¿cuál es la masa del carrito? Este tipo de problemas, donde solamente te dan masa y velocidad, se resuelven con conservación de momento. Conservación de momento lineal, ¿vale? Entonces te dice en general que la masa inicial por la velocidad inicial es igual a la masa final por la velocidad final, en este caso las sumas de las masas y fuerzas finales, porque el objeto ya se ha dividido en dos. Antes era un cuerpo completo y después, pues como el niño saltó hacia un lado y la patineta o el carrito se fue hacia el otro, ya se ha separado este cuerpo y ya no funcionan como un todo, sino como dos cuerpos separados. Entonces, en principio la masa inicial, como era un cuerpo que lo podemos considerar junto, era igual a la masa del niño más la masa del carrito, vamos a ponerle MC, multiplicada por la velocidad que tenían. Recuerda que antes estaban en reposo, ambos en reposo, por lo tanto, la velocidad era 0 metros sobre segundo. Y esto finalmente me va a dar ¿qué? Pues 0, ¿verdad? Muy bien. Por el otro lado, las masas y velocidades finales es la masa del niño con su respectiva velocidad a la que saltó, ¿no? Que es 2 metros sobre segundo. Y aquí más la suma de la masa del carrito, que es MC, le vamos a llamar así, va a tener MC, por su velocidad, pero en este caso observa que su velocidad, como va en sentido contrario, pues está dada por un signo menos. Y bueno, entonces tenemos que 0, dado por la izquierda, es igual a 30 por 2, que es igual a 60 con unidades de kilogramo, metro sobre segundo, y más por menos es menos, con 12 MCM entre S. Muy bien, ahora tenemos que despejar a esta masa del carrito, que es finalmente lo que queremos conocer. Entonces pasamos a esta parte de aquí que está restando al otro lado de la igualdad, ¿verdad? Para que nuestra variable quede positiva. Entonces tenemos 12 MCM entre S igual a 60 kilogramos metros sobre segundo. Luego pasamos junto con las unidades a este lado de la igualdad. Estos están multiplicando a la variable que yo quiero conocer, que es MC, por lo tanto pasan dividiendo y queda que MC es igual a 60 kilogramos metros sobre segundo entre 12 metros sobre segundo. Observa cómo los metros sobre segundo se van y queda un resultado en kilogramos, ¿verdad? Que es justamente lo que nosotros queremos. Y al hacer 60 entre 12, te da como resultado 5 kilogramos. Muy bien. Entonces esta es la respuesta correcta, que a qué inciso pertenece. Pertenece al inciso P. ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Verdad que ha sido muy divertido? Bueno, no sé qué tan divertido, pero entendiendo bien las cosas, espero que esto pues te ayude a aclarar mejor tus dudas. Recuerda que si tienes alguna duda, no se te olvide ponerla aquí abajo en los comentarios para poder resolvértela, ¿vale? Y tampoco se te olvide dejarnos tu like. Bueno, sigamos con los ejercicios, ¿te parece? Pasemos al ejercicio 7. Un sistema
está en equilibrio térmico cuando, bueno, aquí recuerda la ley cero de la termodinámica. Tienes un cuerpo que generalmente se representa así, A está en contacto con uno B, y vamos a poner un objeto diferente que es aquí, ¿no? Un objeto C. Si A está en equilibrio o tiene la misma temperatura que el cuerpo B, y después TDB tiene la misma temperatura que este cuerpo que está acá con el que está haciendo en contacto, nota que el cuerpo A no está en contacto con el tercero, ¿verdad? No, estas dos temperaturas son iguales, quiere decir que entonces TC, aunque no esté en contacto con TA, también tiene la misma temperatura, porque TA es igual a TB y TB es igual a TC. Es un estilo de tricotomía y algo que puede sonar medio rebuscado, pero que es muy importante, y es justamente así como se define el equilibrio térmico, ¿no? Entonces, si hay equilibrio térmico, pues ya no hay cambios de temperatura, ya no hay variaciones de temperatura porque todos están en la misma, ¿vale? Entonces, todas aquellas respuestas que impliquen algún cambio son incorrectas. Por ejemplo, A dice, en un proceso su temperatura no varía. Puede sonar tentador, pero como aplica a un proceso, o sea, un proceso quiere decir que todavía hay al movimiento de algo donde la temperatura no varía, tal vez el volumen sí varía o todo lo demás varía, entonces como que no, ¿verdad? Porque en sí cuando ya deja de haber, pues hay un equilibrio térmico, pues ya no hay variación de temperatura, ya no hay procesos, por lo tanto de aquí suena a que no es verdad. Su temperatura es igual a la de otro sistema con el que está en contacto térmico. Suena que es verdad, por como hemos hablado de esta ley cero de la termodinámica. Dejémosla por el momento. El inciso C dice se calienta por medio de trabajo. ¿Se calienta? No, ¿verdad? Porque ya no debe de haber como una transición de este tipo de energía calorífica, porque todos deben de estar a la misma, bueno, si están en un sistema en equilibrio, deben de estar a la misma temperatura, por lo tanto esto deja de tener validez y no. Su presión y su masa permanecen constantes, suena tentador, pero aquí no nos dice nada de su temperatura, que esa es la que realmente importa que se mantenga constante. Pero que en un proceso que no varía, o sea, un proceso no, ¿verdad? No, aquí debe de dejar de haber procesos. Entonces, si está en equilibrio, ya todos los procesos ya pasaron y llega un momento en el que esto se equilibra, se balancea y dejan de haber procesos, ¿vale? Entonces, eso tampoco es, por lo tanto, nos quedemos con el inciso B. Pasemos al siguiente problema. Para convertir un valor de temperatura de Celsius Tc a su valor equivalente en la tasa Kelvin Tk de temperatura se emplea la expresión tal. Bueno, este es medio fácil, pero tenemos que recordar esto. Hay diferentes tipos de escalas. Las escalas absolutas, que es como la Kelvin, absolutas porque empiezan en cero absoluto, no hay temperatura, y relativas porque empiezan con valores o especificaciones relativos a algo, ¿no? Por ejemplo, el cero, el punto de congelación del agua o el de ebullición, ¿no? Empiezan con alguna medida por ahí que tomaron como relacionado a, ¿no? Por eso es relativo. Escalas relativas, en este caso relativas al agua. Y aquí no, el Kelvin no utiliza como alguna sustancia en específico, utiliza el 0 Kelvin, que es para él la mínima energía posible que puede tener un sistema, ¿vale? 0 Kelvin. Entonces observa cómo después de hacer algunas relaciones y de equivalencias entre estas, observa que cuando Celsius está en 0, pues los Kelvin ya tienen 273 Kelvins, con algún tipo de fracción, pero ahora nada más 273. Por lo tanto, cuando tú tienes alguna cantidad, pues debes de sumarle esta para que llegues a la misma, ¿verdad? Muy bien, si tienes 100 grados, debes de sumarle 273 para llegar a la escala Kelvin correcta. Por lo tanto, el inciso correcto es sumar 273 a los grados centígrados para obtener tus grados Kelvin. Esta no te vayas con la finta de un menos, tiene que ser un más. Precisamente por esta relación, al 0 le corresponde 273. Si tú tienes 0 grados centígrados, al sumarle 273 le correspondería este valor de Kelvin. Pasemos al siguiente inciso.
A la cantidad de calor necesaria que necesita 1 gramo de una sustancia para elevar su temperatura a 1 grado Celsius se le conoce como... Bueno, aquí en primer lugar los calores latentes los podemos quitar porque los calores latentes son los calores que deben de mantenerse ahí presentes o latentes para cambiar su temperatura. ¿Te acuerdas de estas figuritas aquí, no? Estas mesetas para cambiar, por ejemplo, de fusión para que haya una fusión. Recuerda que para que haya este tipo de transiciones de fase debe de haber una cierta cantidad de calor constante donde se le suministre constantemente esa cantidad de calor sin que el cuerpo eleve su temperatura. Y después de un momento, este calor va a hacer que haya una transición de estado de agregación en la materia. Estos serían el concepto de calor latente, ya sea de fusión o de vaporización, para los conceptos de estos dos, pero esos no tienen nada que ver con la cantidad necesaria de calor. Eso más bien es un calor necesario para la transición de un estado de agregación a otro. Bueno, nos quedamos entonces con dos: capacidad térmica y capacidad térmica específica. La capacidad térmica es de un cuerpo, es el cociente entre la cantidad de energía calorífica transferida a un cuerpo o sistema en un proceso cualquiera o cambio de temperatura que experimenta. Y es la reserva cuando su temperatura ha aumentado 1 grado centígrado, o sea, es la reserva de energía. Mientras que la capacidad térmica específica, que es el inciso D, es una magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para elevar su temperatura en una unidad, y es justamente lo que nosotros queremos encontrar como respuesta. Por lo tanto, la respuesta correcta es la capacidad térmica específica del inciso D. Pasemos al siguiente ejercicio. Una cuerda está atada en un extremo a un punto fijo y en el otro a un vibrador. Observa, aquí está el vibrador y aquí está el punto fijo, de manera que se produce un tren de ondas, este tren de aquí, como el que se muestra en la figura. ¿Cuál es la longitud de onda de la onda estacionaria? Bueno, aquí observa cómo la distancia que hay entre el vibrador y la pared es de ¿cuánto? Es de 90 centímetros, ¿verdad? Muy bien, ahora observa cómo este frente de ondas tiene ¿cuántas vueltitas aquí? Tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4 y tiene 5 ciclos totales, ¿cierto? Ahora recuerda que la longitud de onda está definida entre ¿qué? Entre dos puntos iguales, por ejemplo, entre este y aquí va a haber otro ciclo, ¿verdad? Puede definirse entre dos valles o entre dos valles, creo que son dos cimas, por ejemplo aquí. Aquí entre dos puntos máximos pues se define una longitud de onda lambda. Por ejemplo, también puede definirse entre dos puntos, ¿no? Por ejemplo, entre estos dos también se puede definir la longitud de onda lambda, porque esa no cambia. Y también lo mismo podemos definir aquí, ¿no? Entre este y este, que pertenecen a la misma cantidad, también podemos definir este valor de lambda. Por lo tanto, para ver cuánto mide esta lambda, pues tenemos que dividir estos 90 entre los 5 ciclos que están aquí. Por lo tanto, lambda va a ser igual a 90 centímetros entre 5 ciclos. ¿Qué es igual a cuánto? Que es igual a 9 por 10 centímetros entre 5 ciclos. Pero 10 se puede descomponer como 9 por 5 por 2, ¿verdad? Centímetros entre 5 ciclos. 5 que está arriba se va con 5 que está abajo y solamente te queda 9 por 2, que es igual a 18, con unidades de centímetro entre ciclo. ¿Y qué pertenece a qué inciso? Pertenece al inciso D. Pasamos al siguiente ejercicio. Para explicar la interferencia constructivo-destructiva de dos ondas, ¿se debe considerar? Bueno, primero recordemos que si tú tienes una ondita que está aquí y luego choca con una ondita que tiene la misma, que va a una distinta frecuencia, va a llegar al punto en el que se van a encontrar y van a tener una onda que es mucho más grande. Esta sería una interferencia constructiva, pero también puede pasar que estas dos onditas al chocar, por ejemplo aquí está estas,
al chocar, pues se cree una onda mucho más pequeñita, más suave. Entonces puede haber una interferencia constructiva o una destructiva. Incluso puede llegar el punto en el que estas dos ondas al chocar, si tienen una fase de pi medios, pues se cancelen totalmente. O sea que la onda desaparezca y nada más te quede esto así, ¿vale? O la onda se cancele definitivamente. Por lo tanto, observa como para ver si una onda, si hay una interferencia constructiva o destructiva, lo que tienes que considerar es la superposición de ambas ondas, ¿vale? No importa tanto su amplitud, o sea, qué tan grandes sean, sino cómo se superponen entre ellas. Y por lo tanto, el inciso correcto es el B. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Un circuito consta de una pila con voltaje conocido de V volts y 4 resistores conectados en serie que presentan la misma resistencia desconocida de R ohms. Si por el circuito circula una corriente conocida de 1 amperes, ¿qué expresión nos sirve para calcular el valor de R? Bueno, entonces aquí hagamos este ejercicio. Aquí tenemos, por ejemplo, una diferencia de potencial que es de V y vamos a dibujar 4 resistencias, ¿vale? En serie, o sea que va más o menos así. No importa dónde estén las resistencias, lo importante es el concepto. Por él circula una intensidad de corriente conocida de I. Recuerda que en un circuito de resistencias en serie, esta I, como no tiene otro camino por donde irse, permanece constante para todas las resistencias. Esta R, no voy a poner R1, R2, R3 porque estas R's son iguales. Muy bien. Ahora V, y todas están a este potencial V. Bueno, ahora recuerda la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Nosotros ¿qué queremos calcular? Queremos calcular el valor de R. Por lo tanto, nosotros debemos de despejar a R de aquí. Sin embargo, ya vimos, por ejemplo, que este circuito siempre va a tener la misma intensidad de corriente, o sea, no va a cambiar, siempre va a seguir independientemente de cuál resistencia tenga. Sin embargo, este circuito se puede poner como una resistencia, como un circuito equivalente con una resistencia total, ¿no? Así, algo así, donde esta R sea, pues la R igual a la suma de las otras resistencias. Recuerda que en circuitos en serie, las resistencias se suman. La resistencia total es igual a la suma de las otras resistencias. Por lo tanto, la resistencia total va a ser 4 veces R, porque la suma de 4 veces R más R más R más R, pues va a ser 4R. Y por lo tanto, esta R en realidad es 4R por I, que permanece constante, y todas a un mismo potencial V. Entonces, ahora sí despejamos a R, pasando al 4 y al I al otro lado de la igualdad, dividiendo. Y por lo tanto, R queda que es igual a voltaje entre 4i, que corresponde a ¿qué inciso? Corresponde al inciso D. Pasemos al siguiente ejercicio. Determina la resistencia total del circuito que se representa en la imagen. Bueno, para calcular la resistencia tenemos primero que ver como un circuito equivalente, ¿no? Por ejemplo, aquí. Tenemos aquí, va a haber una resistencia equivalente perteneciente a estas dos resistencias en paralelo. Y recuerda que en paralelo esta resistencia equivalente, que voy a poner equivalente, esta es igual a 2 ohms, va a ser igual a que el inverso es igual a la suma de los inversos de las otras resistencias, o sea 4 ohms más 1 entre 6 ohms. Entonces sumamos estas dos, ¿vale? Que es una entre resistencia, esta resistencia, el inverso de esta resistencia es igual a, utilizamos método de mariposa, o sea, 1 por 6 ohms, pues es igual a 6 ohms. Ponemos el signo más y luego 4 por 1, 4 ohms por 1 es 4 ohms. Y luego se divide entre la multiplicación de 4 ohms por 6 ohms por 6 ohms, que queda 24 ohms al cuadrado, ¿vale? Entonces arriba tenemos 1 entre resistencia equivalente es igual a ¿cuánto? A 6 más 4, que es 10 ohms, entre 24 ohms al cuadrado. Este ohm se va
con este ohms al cuadrado, se cancela un ohms debajo y queda que esto es igual a 5 entre 12 porque ambos son divisibles entre 2 y abajo con unidades de ohms. Ahora recuerda por las propiedades de las proporciones que esta proporción se puede voltear sin cambiar su igualdad. Es decir, ponemos a los denominadores arriba en la parte de los numeradores y a los numeradores abajo. Entonces, esto es así. Y como la resistencia, cualquier número dividido entre 1 es el mismo número, queda la resistencia equivalente igual a 12 ohms entre 5. Muy bien. Bueno, entonces, ¿esto a cuánto es más o menos? Pues es como a 2.4 ohms. Muy bien. Ahora sumemos a esta resistencia, pues sumemos esta, recuerda que estas ya están en serie, por lo tanto la resistencia total es la suma de esas dos, ¿no? Es la suma de 2 ohms más 2.4 ohms, y que es igual a 4.4 ohms, y que a cuál valor de inciso pertenece, al inciso B. Muy bien, pasamos al siguiente problema. Entonces aquí solamente recuerda hacer la suma de cómo se suman las resistencias en paralelo y cómo se suman las resistencias en serie. ¿En cuánto tiempo se llenará una alberca olímpica de estas magnitudes de 50 metros? Por ejemplo, aquí nuestra alberquita, vamos a ponerla así. Nuestra alberca que tiene 50 metros, aquí 25 metros y aquí 3 metros. Si se usa un tubo, aquí va a estar el tubo de 40 centímetros de diámetro. Aquí va a medir 40 centímetros. Por el que fluye agua con una velocidad, o sea, el agua va a estar fluyendo aquí con una velocidad de 4 metros sobre segundo. Suena complicado, ¿verdad? La verdad es que sí está laborioso. Pero veamos cómo se hace. Observa que todo el agua que va a llenar esto tiene que pasar por este tubo, forzosamente. Todo este volumen de agua va a pasar por este tubo, ¿vale? Entonces, en principio, veamos cuánta agua tiene que pasar, cuánto volumen de agua tiene que pasar. Pues eso se saca obteniendo el volumen, ¿no? Que es 50 metros por 25 metros por 3 metros. ¿Cuánto es? Utilicemos nuestra calculadora y chequemos que es 50 por 25 por 3, que es 3.750 metros cúbicos. ¿Por qué metros por metros por metros? Es metros cúbicos. Muy bien, ya tenemos al menos el volumen de agua que tiene que pasar por este tubo. Ahora analicemos este tubo. Este tubo que está aquí, vamos a ponerlo aquí, así de costadito, tiene 40 centímetros de diámetro, por lo tanto tiene 20 centímetros de radio, ¿verdad? Tiene esto de radio. Pero como nosotros estamos trabajando con metros, tenemos que hacer una conversión. Es decir, para hacer la conversión, pues multiplicamos aquí, como tenemos que hacer la conversión a metros, pues dejamos a los metros arriba, y para que se cancelen los centímetros, pues debemos de poner una relación entre centímetros y metros, que es que un metro tiene 100 centímetros, por lo tanto, hay que dividir, hay que multiplicar 20 por 1 y dividirlo entre 100, dando como resultado, pues que esto es igual a 0.2 metros. Centímetros se cancelan, ¿vale? Entonces 20 centímetros es igual a 0.2 metros. Ahora observa que tiene, como es un tubo, pues tiene una área, ¿no? Una área donde está el área de este tubo por el que tiene que pasar el agua. Muy bien. Entonces el área de este tubo, que es un círculo, tiene una forma circular, ¿cómo es? Pues es pi por radio al cuadrado. Entonces, en este caso el radio es 0.2, por lo tanto lo sustituimos. Pi por el valor del radio, que es 0.2 metros, elevado al cuadrado. Muy bien. ¿Y esto a cuánto es? Este es igual a pi por 0.2 por 0.2, que es 0.04, con unidades de metros al cuadrado. Muy bien. Entonces ya tenemos el área que está aquí por el que sale nuestra agua. Ahora, recuerda que esta agua va a salir con una velocidad de ¿cuánto? De 4 metros sobre segundo, ¿verdad? Esta es una velocidad.
Ahora aquí está el punto mágico y bonito de este ejercicio. Es que esta velocidad nos define, esta velocidad, si recuerdas, velocidad es igual a distancia entre tiempo. Si yo quiero medir qué distancia hay de aquí a acá, ¿cómo lo hago? Pues nada más multiplico la velocidad a la que está por el tiempo y esta sería mi distancia, ¿verdad? Muy bien. Pues en sí, esto es lo que tenemos que hacer. Ve, observa cómo aquí al hacer esto, al ver esta distancia que ha recorrido con esta velocidad, que es igual a velocidad por tiempo, nos define un pequeño cilindrito, que es este que está aquí, ¿verdad? Muy bien, el cilindrito por el que contiene esta cantidad de agua. Y ahora pongámonos más filosóficos, no filosóficos, sino físicos. Como todo este volumen que está aquí tiene que haber pasado por imaginemos que tomamos una foto. Entonces, este volumen de agua en algún momento estuvo por toda esta tubería que está aquí, ¿verdad? Imaginemos que ahora este tubo con área A, aquí está, va a tener en su volumen a toda esta cantidad de agua. Por lo tanto, este volumen va a estar aquí adentro. Pero va a estar aquí adentro con una cierta distancia, ¿verdad? Va a ocupar esto toda una cierta distancia dada por B por T. Por lo tanto, solamente hay que calcular, pues hay que calcular cuál es el volumen de todo este cilindro que ocupa el tubo. Y recordando que el volumen de un cilindro es igual al área del cilindro, que en este caso es el cilindro circular, que es A, por la altura, que en este caso es esta D, entonces sustituimos estos valores. A por D, que es V por T, ¿verdad? Y de aquí podemos despejar a este tiempo. Muy bien. Entonces pasamos estos dos del otro lado de la igualdad dividiendo. Entonces tiempo es igual a volumen entre A por B. Y ahora sí sustituimos todo. El volumen es igual a 3.750 metros cúbicos entre el área, que es igual a pi por 0.04 unidades de metros al cuadrado por la velocidad con la que va, que es igual a 4 metros sobre segundo, que es esta. Muy bien, entonces realicemos estas multiplicaciones. Tiempo es igual a ¿cuánto? A 3.750 metros al cubo entre, ahora multiplicamos 0.04 por 4, que es igual a 0.16, que multiplica pi por metros al cubo, ya que metros al cuadrado por metros es metros al cubo entre segundos. Metros al cubo con estos metros al cubo se cancelan y te queda estos segundos arriba, ¿no? Entonces te queda un resultado en unidades de segundos dado por 3.550 entre 0.16 por pi segundos. Y que al hacer las cuentas, esto es igual a 2.07 horas. Bueno, primero te lo da en segundos. Déjame entonces poner 3.750 entre lo que es 0.16 por pi, que es igual a 7.460.38. Muy bien, segundos, ¿no? Ahora esto lo tenemos, como queremos un resultado en horas, pues entonces tenemos que dividir esto entre cuántos segundos tiene una hora, que son 3.600. Al hacer esta división, ahora sí, nos va a quedar un tiempo igual a 2.07 horas, que es la respuesta correcta que pertenece al inciso D. Este ejercicio estuvo muy complicado, ¿verdad? Porque va desde conversión de unidades 2 veces, en este caso y en este caso, hasta analizar un tubo, calcular y tener en cuenta el volumen dentro de ese tubo, calcular el volumen de agua y hacer toda una transición de pasos para llegar al resultado correcto. Espero te hayas entendido este problema, y si no, siempre recuerda que puedes dejarnos sus comentarios abajo en la descripción de este video para poder responderte, ¿vale? ¿Te parece si seguimos con los demás ejercicios? Ya falta muy poquito, faltan solamente 2. Bueno, pasemos al siguiente. El índice de refracción del cuarzo es 1.544. ¿Con qué velocidad se propaga la luz en él? Bueno, recordemos que el índice de refracción, n, está dada por la división o la razón de la velocidad de la luz en el vacío, que es representada por c, y que vale aproximadamente 300.000
kilómetros por segundo, o sea que recorre 300.000 kilómetros en un segundo. Vaya que va muy rápido la luz, ¿verdad? Entre la velocidad de la luz en el medio. Ahora, nosotros tenemos que este índice de refracción vale ¿cuánto? 1.544. Y sabemos ya que C es más o menos esta cantidad. Entonces vamos a ponerla así. Podemos calcular esa velocidad, ¿verdad? Solamente despejando. Es decir, que pasamos a esta velocidad que está aquí dividiendo al otro lado de la igualdad multiplicando. Por lo tanto, nos queda la velocidad en el medio o la velocidad en este cuarzo por el índice de refracción es igual a C. Y luego despejamos a esta velocidad pasando a este índice de refracción al otro lado de la igualdad dividiendo. Por lo tanto, te queda que solamente para calcular la velocidad tienes que dividir C entre este índice de refracción, es decir, 300.000 kilómetros sobre segundo entre 1.544. ¿Y esto a qué es igual? Pues hagamos esta operación. 300.000 entre 1.544 es igual a, o más o menos igual a 194.300. ¿Con unidades de qué? De kilómetros sobre segundo, ¿verdad? Que son las unidades que están aquí. Aquí ponemos un aproximadamente igual. ¿Y que a qué inciso pertenece? Muy bien, pertenece al inciso A. Pasemos al siguiente inciso, que es el último. ¡Ánimo! El modelo de Thomson establece que, bueno, aquí hay que recordar primero el modelo de Thomson, que es el llamado pudín de pasas. Es una esfera que en principio toda esa esfera está con carga positiva y dentro de él hay unas pequeñas pasitas. Bueno, de manera análoga, que son los electrones con carga negativa. Muy bien. Ahora veamos el modelo de Bohr solamente para comparar, porque muchas de estas preguntas se refieren al modelo de Bohr, que no es el modelo de Thomson. El modelo de Thomson es el pudín de pasas. Bueno, el de Bohr, aquí está el núcleo con cargas neutras y positivas y luego alrededor de él están los electrones con cargas negativas en órbitas aparentemente circulares, ¿vale? Fue un modelo simple que ayudó mucho. Pero ahí están estos dos modelos. Entonces veamos el inciso A. Los electrones son partículas con carga negativa distribuidas uniformemente dentro del medio homogéneo de carga positiva, haciendo que el átomo sea eléctricamente neutro. Suena que es esa, ¿verdad? Dejémosla entonces esa como reserva. Pasemos al B. ¿Existe un átomo formado por una corteza constituida por electrones que giran alrededor del núcleo? Bueno, al principio parecía que esta podría ser, ¿no? Pero después dice que en electrones que giran alrededor del núcleo. Aquí ve cómo los electrones no los considera que están girando, solamente están ahí presentes como pasas distribuidas uniformemente. Y aquí se está girando, por lo tanto se refiere un poquito más a esto, que es donde se concentra la carga eléctrica positiva y la masa del núcleo. Bueno, entonces desde que dice que los electrones están girando, esta la desechamos. El C es los electrones se encuentran en regiones específicas a diferentes distancias del núcleo, vibrando alrededor de este como lo hacen los planetas alrededor del Sol. Pues se refiere más o menos también a este tipo de modelo, ¿no? Ya sea el de Bohr o incluso el de Rutherford, donde los electrones están en regiones específicas y están pues vibrando o girando alrededor del Sol. Entonces esto simplemente no es porque están girando alrededor del núcleo en este caso. Entonces no tiene nada que ver con el pudín de pasas de Thomson. Y la D, existe un átomo distinto para cada elemento cuyas masas y tamaños son diferentes, que se pueden combinar en diferentes proporciones para formar más de un compuesto. Eso más nos está hablando de la diferencia entre átomos y compuestos, pero no de algún modelo en específico. Por lo tanto, nosotros nos quedamos con el inciso A, que describe mejor a nuestro pudín de pasas. Y eso es todo, amigos. Así es que danos like, suscríbete, activa la campanita y claro, comenta todas tus dudas. Yo me despido y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.